Este mensaje es exclusivo para las personas que están viendo este video en YouTube, y es que este es el primer y único podcast que no va a tener versión en video, solo va a estar su versión en audio. A partir de aquí en adelante todos los podcasts van a estar en versión en video también. Decidimos arrancar con un tema bastante interesante, que es todos los mitos que rodean a Pablo Escobar, así que disfrútense del contenido. Hoy traemos un tema bastante calle, bastante gangster, y es que vamos a hablar de Pablo Escobar. Que ahora te parece una puta exposición, marico. Y ojo, esto no es para agrandar el mito de este cabrón, sino vamos a desmentir o desmitificar los mitos que rodean a este hijo de puta, valga la redundancia. El tipo era un asesino, weón, eso hay que dejarlo claro. El tipo era un asesino y hay muchas historias que rodean al cabrón, y resulta ser que si uno googlea un poco, pues se puede dar cuenta que muchas de estas historias pues son falsas. Así que hoy vamos a ver algunas de esas historias que todo el mundo dice que son verdad, pero son falsas. Así que comencemos con la primera, que es que todo el mundo dice que Pablo Escobar tenía la espada de Simón Bolívar. Incluso esta teoría, su hijo dice que es verdad. Y es que Pablo Escobar, por medio del M11, del M19, llegó a robar la espada de Simón Bolívar. Y esto en cierta parte es mentira, pero en cierta parte es verdad. El M19 sí se robó la espada de Simón Bolívar, y el hijo de Pablo asegura que fue uno de sus juguetes de la infancia. Pero el M19, era un grupo guerrillero colombiano, aseguró que ellos nunca le entregaron la espada a Pablo Escobar. Los guerrilleros, cuando se dejan las armas, se llaman desmovilizados, ¿ya? Bueno, ese grupo criminal se disolvió en el año 1991. Y ese año ellos devolvieron la espada al gobierno colombiano. Ellos nunca le dieron la espada a Pablo Escobar. Esto lo sacamos, es importante decir la fuente, porque es que nosotros no sabemos una mierda. Nosotros solamente repetimos y buscamos lo que la gente sabe y lo que los historiadores han escrito. Y esto lo sacamos de caracol.com. Entonces, primer mito de que Pablo Escobar tuvo la espada de Simón Bolívar, según historiadores, es completamente falso. Según historiadores y personas que pertenecieron al grupo guerrillero que se disolvió en el año 91. Ahí también empieza la duda que se le da al hijo del Pablo Escobar, huevón. El tipo dice unas cosas, pero luego se contradice con otras. Y es que el huevón básicamente lo que ha hecho es sacar provecho del nombre de Pablo para hacerse famoso, por decirlo así. Y no solamente él, sino pues toda su familia ha creado un nombre pues alrededor de Pablo. Y el tipo pues ha aprovechado la fama de que es el hijo para vender libros. Entonces siempre hay que agarrar con algodones todas sus teorías. Hay una teoría que incluso los colombianos dicen hasta el día de hoy, y es que Pablo Escobar se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia. Y según historiadores y periodistas de la época, esto es completamente falso. ¿Cómo se dio todo este cuento? Pablo se encontraba en Panamá con Noriega para los momentos que estaba en la guerra con el Estado colombiano. Y se dice que Pablo le mandó un mensaje al presidente de la época que se llamaba Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla, creo que era el nombre del man. Y le ofreció pagar la deuda externa de Colombia a cambio de amnistía, a cambio de que no los extraditaran. Según los historiadores y los periodistas de la época, ninguna parte ni del gobierno ni de la parte del cartel de Medellín salió a hablar de esto y a decir que iban a pagar la deuda externa de Colombia. Es que a nadie le convenía, o sea, por lo menos por parte del gobierno no le convenía asegurar que no, sí, un grupo delincuencial nos ofreció pagar la deuda externa de Colombia, que supuestamente estaba en 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares. El tipo supuestamente era capaz de hacer todo con tal de tumbar la extradición. Eso creo que fue previo a tumbar la extradición y que él se entregase para ir a la catedral, y bueno, luego pasó lo que... Pero marico, ¿usted cree que es mejor que él se hubiera entregado o que le pagaran la deuda externa de Colombia con tal de que quitaran la extradición? Iba a ser la misma mierda. Igual al final le iban a terminar quitando. Igual le quitaron la plata, eso está claro. Y todos los bienes y todo el cuento. Pero es que el tipo al final terminó entregándose, bueno. Hubiese sido lo mismo con menos muertes, porque después de ahí fue donde empezó la verdadera guerra de Pablo contra el gobierno. Existe un mito, y esta es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Dónde está el billete que dejó Pablo Escobar? El tipo en algún momento, según la DEA, llegó a ganar más de 480 millones de dólares por semana, por semana. El mito de las caletas de Pablo Escobar. Nunca se ha encontrado una sola caleta de Pablo. Nunca. Después de que, marico, supuestamente el hijo,
todo el dinero que tenía Pablo, que eran 480 por semana, o sea, el tipo tenía muchísimo dinero. Ese dinero se lo gastaron huyendo. Y Pablo se gastó gran parte pues en la guerra. En la guerra contra el Estado y en la guerra contra los Pepes, que eran pues otro cartel criminal que se habían unido todos. Eran creo que los guerrilleros y el cartel de Cali o algo así. Supuestamente Pablo, o sea, hasta cierto tiempo él dejó de trabajar. Y luego de eso lo que hacía era como cobrarle o una extorsión, o los demás carteles, los miembros delincuenciales que estaban alrededor de él, los que seguían trabajando porque él hasta cierto tiempo dejó de trabajar. Los otros capos trabajaban y le daban una parte de lo que producía, ¿ya? Porque Pablo era el que se encargaba de pelear para tumbar la extradición. Entonces, pues, no sé qué tan real sea eso. Según el hijo de Pablo, al final ya no tenía dinero y se dedicó, fue al secuestro. Entonces, ya estaba descapitalizado por completo. Por ejemplo, el hijo de Pablo dice, no, es que nos gastamos el dinero huyendo. ¿Qué tanto se puede gastar uno huyendo, marico? ¿Cuánto vale un puto pasaje? ¿Cuánto vale comprar una casa? ¿Cuánto vale...? No, eso es mucha plata. ¿Y tú sabes lo que ganaba esa gente? Bueno, después dice que lo poco que le quedó, entre comillas poco, primero, las propiedades se las quitó el Estado colombiano por completo. El edificio Mónaco que lo tumbaron. Y el dinero, él fue a una reunión con los Pepes y la gente del cartel de Cali, creo que era. Y esas personas le dijeron que si no les entregaban todo lo que tenían, que lo iban a matar para la mierda. Entonces los tipos prefirieron entregar todo y, entre comillas, quedar pobres. Que eso nunca lo vamos a saber y esa nunca va a ser la verdad. De hecho, hay un documental que hizo Discovery que se llama Los Millones de Escobar. Eran dos ex agentes de la CIA que vinieron a Colombia a buscar caletas, entre comillas. El episodio, la primera temporada de la serie son como 15 episodios. Creo que ese fue el único, marico, eso fue creo que en el 2017. Fue la única temporada que hicieron porque nunca consiguieron una mierda. Vinieron con escáneres de alta tecnología, fueron a fincas que supuestamente eran de Pablo, fueron a casas que supuestamente eran de Pablo, fueron a una casa que tenía en Cali, creo que era en una isla privada. Nunca consiguieron una mierda, nada, cero. Pero ¿qué podían encontrar 24 años después, cabrón? O sea, obviamente todo eso tenía que estar más saqueado por el gobierno colombiano, uno. Y segundo, por los Pepes y por todos esos cabrones que enemigos de Pablo, obviamente. Eso ya no iba a quedar nada. No, existe un sobrino de Pablo Escobar que se llama Nicolás Urquijo. Este man es hijo del hermano mayor de Pablo Escobar que se llama Roberto Escobar, que aparece en la serie El Patrón del Mal como el peluche. ¿Tú te viste la serie esa completa? El Patrón del Mal, sí. Marico, o sea, para mí es la mejor serie de narcos que yo he visto. Para ti, ¿cuál ha sido la mejor? Marico, la que ha retratado la vida de Pablo Escobar, la mejor ha sido esa. No, pero la de Narcos. O sea, yo no he visto El Señor de los Cielos, no he visto El Cartel de los Sapos, pero la única que he visto real ha sido esa, marico. Y esa ha sido las mejores. Y vi Narcos 2 episodios, pero yo no puedo con que un hijo de puta brasileño hable como un paisa. Yo creo que una persona que reconozca más o menos el acento colombiano no se puede tragar tremenda mierda. El Andrés Parra que hizo El Patrón del Mal, bueno, yo no sé si fue que no lo contactaron, no sé, pero marica, que ha sido el mejor, yo creo que actor que ha interpretado al jugar El Patrón del Mal, porque otro que lo interpretó fue Benicio del Toro, creo que fue otro que lo interpretó, pero pues obviamente estadounidense, no hizo bien la vaina, pero es que el Andrés Parra hablaba tal cual como él. Ahora, tú buscas entrevistas que le hacían a Pablo, el tipo hablaba así con pausa y detenido. Yo creo que en cierta parte el man, hasta donde he escuchado en entrevistas, se quería desligar del personaje porque es que lo consumió mucho y por eso no quiso agarrar de nuevo eso. Pero vuelvo al tema de este tal Nicolás Urquijo. Este Nicolás Urquijo o Nicolás Escobar, el cabrón es un sobrino de Pablo, que él ni siquiera estuvo en el momento cuando Pablo estaba en todo el problema. El tipo estudió en Europa, el tipo vivió la vida que tenía que vivir con el billete que tenía Pablo. Y toda su familia, obviamente. Bueno, este man se ha dedicado desde la muerte de Pablo, que por cierto es bastante raro porque el tipo tiene huesos de Pablo en una colección. Cabrón, tiene dientes y tiene pelos, cabrón, de Pablo Escobar. En una caja, marico, en cajas tiene pelos y partes del cuerpo del cadáver de Pablo Escobar. ¿Eso cuándo fue? ¿Cómo hizo para tener las partes? En Colombia, sí, en Colombia los tienen que exhumar por ley, creo que es cada 20 años o cada 30 años, algo así. Entonces, cuando sacaron el cuerpo de Pablo, creo que fue en el año 2006, el tipo sacó partes de los dientes, marico. Sacó dientes y sacó partes de cabello
que según él todavía contienen sesos, marico. Hay que ser bien raro para hacer esas mierdas. No, hay que estar bien enfermo, hay que ser bien enfermo para Bueno, hacer eso. este cabrón Nicolás Urquijo supuestamente ha sido el único que consiguió una caleta de Pablo. Ojo, nunca antes se ha conseguido una puta caleta, solamente él la ha conseguido. Y fue en la casa de su padre, o sea, en la casa del hermano mayor de Pablo. Supuestamente Pablo tenía una caleta. Esa caleta tenía una máquina de escribir, un lapicero, que por cierto, yo no sé por qué coño van a meter una máquina de escribir en una caleta. Un lapicero, una libreta, 2 grabadoras de audio y, según él, en una bolsa, que por cierto nunca mostró ese dinero, consiguió 18 millones de dólares en efectivo que olían mal, que han pasado los años y que supuestamente olían mal, y nunca los mostró, marico. Según él, estaban deteriorados por completo. O sea, los 18 millones se perdieron, pero jamás los mostró. Y según él... Esa gente, según vi yo, por ejemplo, en El Cartel de los Sapos, marico, otra serie, pero durísima, más que todo por los personajes del Cabo y Guadaña. Bueno, supuestamente en esa serie, como que los capos lo que hacían era sellar el dinero al vacío, en un plástico al vacío, y lo enterraron para que no se dañara. Y cuando no hacían eso, pues el dinero se perdía completamente. Bueno, pues de ese cabrón nunca consiguieron un billete, nunca consiguieron nada. Se dice, Pablo también tenía una casa en Miami. Esa casa en Miami la compró una vez un millonario. Y en unas excavaciones que hicieron, dizque consiguieron una caja fuerte. Pero la caja fuerte mágicamente fue robada antes de que la abrieran. Y nunca se supo que había en la caja fuerte. O sea, realmente nunca se ha conseguido una caleta de Pablo Escobar. Hablando de dinero, yo no puedo creer que después de que él moviera tantos miles de millones de dólares, y además en efectivo, su familia no fuera a quedar con dinero. Yo creo que entre los hermanos de Pablo Escobar y las tías, que en estos momentos pues son rivales del hijo de Pablo Escobar y de la madre, no, de la esposa de Pablo, yo creo que la familia de Pablo quedó con dinero y por eso les tira mierda a los hijos de Pablo. Una teoría que yo manejo aquí, pero pues todo es supuesto. Yo también pienso que es lo mismo. Obviamente a ellos no les va a convenir, ¿no? Decir, no, nosotros nos quedamos con tanta plata, porque es plata que proviene de delitos, plata que el gobierno puede quitarles. Entonces por eso no les convenía decirlo. Al igual que la familia, pues la esposa, los hijos y toda esa gente tampoco les convenía. Hablando de plata, otro mito que es bastante fuerte, supuestamente, aquí en Colombia todo el mundo lo cree, que supuestamente Pablo Escobar quemó $2 millones para calentar a su hija. Eso fue en la época en la que ellos estaban escapando y que supuestamente el hijo de Pablo dice que es verdad, pero Popeye dice que es mentira, ¿ya? Pero supuestamente el cuento que echó el hijo de Pablo dice que estaban en un cuarto con mucho frío y que lo único que tenían a la mano eran billetes. O sea, ahí literal el billete no valió para nada. Y el tipo, para mantener caliente a la hija, porque tenía mucho frío, podía resfriarse, quemó $2 millones, supuestamente. Popeye desmiente, pero el hijo dice que es cierto. Marico, es que entre todas esas personas ninguno se puede desmentir o ninguno puede acertar. Porque ¿qué pasa? Que para el tiempo de que Pablo estuvo vivo, el hijo de Pablo Escobar no sabía ni limpiarse el culo, literalmente. Pablo murió cuando él tenía 14 años, marico. O sea, no estaba consciente de la vida, cabrón. Uno a los 14 años obviamente todavía recuerda algo, pero consciente de todo. No estaba. Y Popeye, que era la persona que en teoría era la mano derecha y sí apareció en los carteles de búsqueda, y fue uno que en teoría era el segundo al mando y el jefe de sicarios de Pablo, ha desmentido muchas cosas. Supuestamente más de 300 muertes y también vinculado a órdenes de matar de más de 3.000, weón. Pero entre ellos se desmienten. Yo miré una entrevista que le hicieron al hijo de Pablo y dijo que eso era completamente falso, que él nunca había tenido 300 balas en sus manos, y hablaron mucha mierda. Uno le tiraba al otro y el otro le tiraba al otro. En algún momento los dos comenzaron una guerra, weón. Tuvieron una guerra y Popeye comenzó a tirarle al hijo de Pablo que el dinero, que todo el mundo le estaba preguntando dónde estaba el dinero y que por qué él no hablaba de todas las propiedades que tenía su familia, o sea, la familia de Pablo, en Medellín, a nombre de otras personas. Esa gente se cambió el nombre, ¿no? ¿O ya todavía tienen el mismo nombre? No, la familia de Pablo sí se cambió el nombre. Creo que era Juan Pablo Escobar, y ahorita se puso otro nombre ahí, tu marico. Pero ajá.
comenzaron a tirarle que por qué no hablaba de las propiedades que tenía su familia en Medellín y de las obras de artes que ellos habían guardado. Porque Pablo era un coleccionista de obras de arte y de arte valiosa. Y esas obras de arte todavía la familia las poseía. O sea, tenía dinero de eso. Y se tiraron muchísima mierda hasta que en algún momento pues arreglaron todos sus problemas. Pero supuestamente la mayoría de obras de arte estaban en el edificio Mónaco, edificios que explotaron, lo volaron para verga los pepes. Otra teoría que esta nunca se llegó a confirmar, o sea, nunca se llegó a hacer, pero según el hijo de Pablo era real, es que Pablo una vez quiso secuestrar a Michael Jackson. Supuestamente, esto sería muy ridículo, marico, Pablo Escobar y Michael Jackson en la misma oración. Supuestamente, una vez el hijo estaba cansado de que llevaran a los mismos cantantes a la hacienda Nápoles y le dijo que por qué no traían a Michael Jackson. Pablo se le ocurrió traerlo a la hacienda. Después de que hiciera el show, secuestrarlo, no dejarlo montar el avión y cobrar $50 millones por el rescate. Esto nunca se llegó a dar porque en ese momento que lo iban a hacer, entraron en guerra con el Estado colombiano y por suerte nunca lograron, en teoría, secuestrar a Michael Jackson, que no creo que Michael Jackson en ese momento era el artista más grande del mundo, fuera a aceptar ir a hacer un concierto privado. Supuestamente hay otra teoría que dicen que llevaron también a los Rolling Stones. Pero supuestamente si lo que tú dices era cierto, si fue antes de la guerra, Pablo todavía estaba moviendo coca. O sea, todavía estaba generando ingresos. Entonces, ¿qué sentido tenía pedir rescate de 50 millones si el tipo se lo hacía en pocos meses, weón? Entonces no tiene mucho sentido. Pilla, hay otra que aquí también bueno, creo que en todas partes del mundo y en la serie Escobar, el patrón del mal, tuvo mucho eco, que supuestamente le regaló un unicornio a la hija, que eso fue en el cumpleaños número 5 de la niña en 1989, que en el cumpleaños, dicen, Popeye dijo que esto era cierto, Pablo, la niña le escribió una carta pidiéndole un unicornio y que Pablo la complacía en todo. Entonces, que supuestamente, vuelvo a decir supuestamente porque esto es muy feca, mandó a operar una yegua blanca, le mandó a incrustar un cuerno de toro en la cabeza y le mandó a grapar unas alas de cartón. Otras dicen que eran de avestruz, pero otros por ahí dicen que era de papel. Creo que se la incrustó. Y que el caballo, cabe recalcar, que supuestamente a los pocos días murió por infección general. Es teoría, la esposa de Escobar, en el libro de Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. La señora se llama Victoria Eugenia Henao. La tipa desmintió esto totalmente. Esto dijo que era mentira. O sea, que Pablo obviamente hizo cosas muy feas, pero que eso nunca pasó. Que eso es falso. Marico, algo que agregar de la doña. Se casó con Pablo cuando él tenía 26 y ella 15. Y le quitó el virgo cuando ella tenía 14 y él 25, cabrón. Esto es muy turbio. La tipa en el libro dice, supuestamente, que Pablo la abusó sexualmente de ella a los 14 años. O sea, que el tipo la adornaba con obsequios, la consentía mucho y que a los 14 años ya no sentía ningún deseo sexual y que el tipo abusó de ella. 14 años y el tipo era 11 años mayor que ella, o sea que tenía 25, marico. O sea, el puto... La conoció cuando tenía 12, cabrón. O sea, era una niña. El tipo la terminó de criar, básicamente. Se casó a los 15, güey. El bicho estaba re loco, marico. Estaba asustado, mal. Bueno, hay otro cuento, pero este ya no es hablando de Pablo, sino esto sí es verdad. Y es que rodea a la familia de Pablo. Y es que el hermano mayor de Pablo, el cabrón este que hablamos hace rato, que se llama Roberto Escobar, creó unos supuestos teléfonos. Se llamaba el Escobar Phone. Estos teléfonos eran teléfonos plegables que estaban diseñados para competir con Samsung, supuestamente alegadamente. ¿Qué pasa? Que este cabrón le mandó los teléfonos a varios youtubers de tecnología, entre ellos pues al youtuber más grande del mundo de tecnología, que es Marques Brownlee. Marques Brownlee, cuando revisó el teléfono, le llegó un teléfono dorado con un fondo de pantalla de Pablo Escobar. Eso era lo único que le había llegado. Marques Brownlee, después de hacerle una revisión exhaustiva, vio que el teléfono era muy parecido al Samsung Galaxy Fold 1. Y lo que hizo fue que trató de despegarle la pintura que tenía por detrás y era un wrap, era un vinil que le habían pegado color dorado. Y el teléfono básicamente era un Samsung Galaxy Fold forrado de dorado con un fondo de pantalla de Pablo. Lo más estúpido
es que este teléfono, que estaba diseñado para competir con Samsung, valía $400 y el Samsung Galaxy Fold valía 900. O sea, estaban perdiendo $500 por cada teléfono que vendieran. Pero ¿qué pasa? Que hubo mucha gente que compró los teléfonos y que fue estafada, pero al final nunca les llegó el teléfono. O sea, vendieron el teléfono y nunca les llegó. Y después de eso soltaron el Escobar Fold 2, que era el mismo hijo de puta Samsung, pero en su versión 2, el Samsung Galaxy Fold 2. O sea, todo fue una completa estafa del principio a fin. Es que la familia de Pablo, o sea, es que se han encargado de hacer plata, pero a más no poder con el nombre de Pablo Escobar. Los tipos, en vez de olvidar el pasado, no sé, apenarle un poquito, los tipos lo que han hecho es sacarle provecho, pero de la forma más... El man también creó una criptomoneda, marico, imagínense. Una puta criptomoneda. Yo no sé, algo así se llamaba de cuento, búscala. No me acuerdo si era una criptomoneda o era un exchange. Lo que sé es que fue un puto fracaso. Y Marciano Tech, que es otro youtuber de tecnología que es dominicano, hizo un informe, marico. Hizo un estudio, una investigación de esta vuelta. Y el que estaba detrás de todo esto era un ruso, marico. Era un ruso que se había vuelto loco con la historia de Pablo Escobar y había ido a Colombia. Y fue el que le ofreció a este Escobar, al hermano de Pablo Escobar, hacer todas estas putas estafas. Estafaron a muchísima gente, estafaron miles de dólares y nunca respondieron de qué había pasado con los teléfonos. Nunca respondieron por nada y la gente pues quedó robada. Es que la gente, básicamente, la mayoría, por dos cosas van a Medellín: por las mujeres hermosas y por Pablo Escobar. Por lo general, los turistas de afuera, de Europa o de América del Norte, van principalmente a eso, a conocer la historia del tipo, porque es que agarró mucha fama y de paso agarró mucha más fama con la serie esta de Escobar, Patrón del Mal, que creo que la tradujeron en un montón de idiomas para presentarla en algunos países. Hay otra teoría que hay que agarrar con algodones y es que a Pablo no lo mataron, sino él se suicidó. Tarde o temprano, si no se fuera suicidado, lo fueran matado porque es que estaba acorralado. Pero según toda su familia, desde su hijo hasta todos sus primos y tíos que están en contra, que viven en una guerra, afirman que Pablo se suicidó. ¿Por qué? Porque Pablo supuestamente le decía a ellos que él tenía 15 balas en su pistola. 14 era para pelear, para luchar, y una era con la que él se iba a quitar la vida. Y cuando Pablo lo agarraron en el tejado de Medellín, él, cuando se había acorralado, según se metió un tiro en la oreja derecha, que era donde él siempre le decía a su hijo que se iba a meter el tiro cuando se sintiera acorralado. La teoría que maneja la policía, pues obviamente no fue esa, sino fue que una persona lo mató. Y hay un libro que fue escrito por un guerrillero, que en ese momento no me acuerdo porque estaban los Pepes, y los Pepes estaban conformados por un grupo guerrillero y el cartel de Cali. Bueno, este tipo escribió un libro, era el jefe de los guerrilleros, escribió un libro que ellos ayudaron a encontrar a Pablo y que su sobrino, que no me acuerdo el alias, fue el que le disparó en la cabeza con una M16, con un arma, ¿cómo es que se llama? Una R, M16. Esto no sé si será verdad o no. Y supuestamente cuando exhumaron el cadáver, que fue ahí donde sacó este cabrón los dientes y parte del cabello con sesos de Pablo Escobar, le hicieron como una autopsia o no sé qué le hacen después a los huesos y le revisaron y sí que tenía un hoyo en el costado derecho donde iba el oído. Entonces no se sabe, esto no es oficial. La historia oficial pues es que lo mató el gobierno colombiano y obviamente la que conviene contar, pero no sabemos si en realidad el tipo se suicidó. Una teoría conspirativa más que rodea a Pablo Escobar, y obviamente la familia va a defender que sí se suicidó y los policías van a decir no, nosotros los matamos porque tienen que decir, el gobierno colombiano mató a Pablo Escobar, no se mató él solo. Incluso hay una fotografía en la que aparece el cuerpo élite que mató a Pablo Escobar y el cuerpo de Pablo como si fuese un trofeo, marica, o sea, como si fuese un animal que hubieran cazado. Pero es que en real estaban cazándolo, marico, tienen como 2 años cazándolo. Por eso, marica, o sea, el tipo fue una mierda y todo. Algo que yo nunca supe. Algo que yo nunca supe fue qué pasó con Cítrico, no me acuerdo, Limón, creo que era que se llamaba el tipo. Cítrico Limón, marico, mira cómo asocio. Cítrico, creo que era Cítrico que le decían al cabrón, o Limón, alias Limón creo que era. El único guardaespaldas que le quedaba, marico, después de tener un putero, un ejército, básicamente un ejército callejero, quedó con un solo guardaespaldas. Ese guardaespaldas creo que en el momento del enfrentamiento salió huyendo. No sé qué pasó con ese cabrón. Hay otra teoría, que es que Pablo vivió una vida buena. Y algo que dicen sus hijos es que en realidad ellos no vivieron una vida buena, sino vivieron una vida huyendo.
la vida buena, entre comillas, duró como 3 o 4 años, mientras Pablo estuvo mandando coca y no se había metido en todo el problema del Senado y no le habían descubierto que traficaba droga. Sí, es que, a ver, el tipo empieza de narcotráfico. El tipo empezó primero que vendiendo lápidas, luego se metió en el narcotráfico. Y ya en el narcotráfico, pues ahí hizo millones y millones y millones. Y el tipo empezó a regalar cosas, empezó a regalar dinero a la gente, empezó a dar dinero a hospitales, a iglesias, ganando mucho apoyo popular de la gente. Incluso construyó un barrio. Se llama el Pablo, pues hoy día se conoce como el barrio Escobar, pero tiene otro nombre. Bueno, no me acuerdo bien del nombre. Y resulta que el tipo lo estaba haciendo para ganar el apoyo popular para lanzarse al Senado, ¿ya? Una vez que el tipo empieza a hacer bulla lanzándose al Senado, empiezan a investigarlo. Y cuando lo investigan, creo que es el presidente, el director del diario El Espectador, que empieza a investigarlo y empieza a tirarle mierda a Pablo, o sea, decir, este tipo es un narcotraficante, este tipo esto, este tipo aquello. Y ahí es donde empieza el conflicto de Pablo Escobar. El tipo incluso manda a matar a ese director y luego manda a un carro bomba a explotar el edificio del Espectador. Una puta locura. El tipo después de eso se fue sollado, marico, y se le fue la cabeza. Empezó a matar gente a lo loco. Algo que siempre se ha especulado es que Pablo estuvo muy asociado al fútbol. Y se dice que Pablo fue dueño de unos equipos en Medellín. Algo que su hijo dice que es completamente mentira y cito lo que dice. Siempre se ha especulado que mi padre fue dueño de equipos de fútbol colombiano como el Medellín, Atlético Nacional, Envigado e incluso algunos jugadores. El fútbol siempre fue una de sus pasiones, pero nunca le interesó meterse a dirigente o a empresario. Escribió Juan Pablo Escobar textualmente. Existe un suceso en la Copa Libertadores del año 1989, en la semifinal, que estaba en Atlético Nacional versus el Danubio de Uruguay, y el árbitro dice que fue amenazado por Popeye. La historia es que ellos llegaron a Medellín y cuando llegaron a Medallo los montaron en un carro y comenzaron a pasearlos por la ciudad y le dijeron, mira, aquí mataron a un linier, aquí mataron a un cuarto árbitro, aquí mataron a tal árbitro, o sea, como amenazándolos antes de llegar al hotel. Cuando llegaron al hotel, metiéndole miedo, ya para que se intimidándolos, marico. Cuando llegaron al hotel, dicen el árbitro, que se llamaba Carlos Expósito, era un argentino, que él pidió un bidón de agua. Le trajeron un bidón de agua que no era, él pidió uno grande, le trajeron uno pequeño. La mujer fue a cambiarlo y cuando fue a cambiarlo entraron 3 personas. Una de ellas era Popeye, más 2 maleantes más que cargaban armas. Popeye sacó un maletín. En el maletín habían $250,000 y se los ofreció. Le dijo que tenía que pitar a favor del Atlético Nacional, y si no era así, pues los iban a matar básicamente. El cabrón y todo el equipo arbitral, que eran los 3, eran los 2 liniers y el árbitro principal, dijeron que ellos no iban a aceptar dinero. Popeye les dijo que su vida en Medellín, y más en ese momento, no valía nada. Y en Argentina valía unos $1,000. Así que mal por ellos si no llegaba a ganar el Atlético Nacional. Eso fue el día antes del partido. El día del partido ellos dicen que no durmieron, llegaron al estadio. Y cuando llegaron al estadio, el estadio estaba a reventar. En el principio del partido dice que el Danubio fue el equipo que más atacó. Pero en una contra, el Atlético Nacional hace un gol. El cuento resumido, al final del primer tiempo quedan 3-0. Y el partido, el final de ese partido, el partido de vuelta, quedó 6-0 a favor del Atlético Nacional. Según el árbitro, los jugadores del Atlético Nacional le decían que se callara, que no dijera nada de lo que había sucedido. Y según le contaron a él, Pablo estaba en las gradas ese día. Andaba disfrazado, porque el tipo se solía disfrazar para poder salir. Andaba disfrazado en las gradas ese día. También en la celebración por haber pasado a la final de esa Copa Libertadores, hubieron 11 muertos. O sea, esa noche hubieron 11 muertos. Después de que llegaron a Argentina, ellos no sabían qué hacer y básicamente más nunca volvieron a pitar en Colombia. Lo que dice la gente pues, los que vivieron esa época, es que en realidad sí el narcotráfico estaba muy vinculado al fútbol de ese tiempo. En realidad el cartel de Cali tenía, o era dueño supuestamente, de los equipos de América de Cali y el Deportivo Cali, ¿ya? Y los del cartel de Medellín eran dueños del Independiente Medellín y del Atlético Nacional. Incluso
esa final o esa Copa América fue la única que ganó el Atlético Nacional hasta entonces. Bueno, hace como 4 o 5 años, la de 2016, la volvió a ganar, pero no había vuelto a ganar una desde entonces Pero ese Atlético Nacional tenía Higuita, creo que era el arquero. Sí, Higuita supuestamente era amigo. Pero ese equipo no era malo, marico, era un buen equipo, era una plantilla que tenían decente, marico. No, eran buenos, pero es que el tipo quería que ganaran a toda costa, y por eso hacía lo que hacía. O sea, eran buenos, pero como para asegurar la vuelta, para que no se les tumbara la vaina, era eso. Otra cosa es que supuestamente también Maradona estaba vinculado a Pablo Escobar. Dice que el tipo cuando estaba en la catedral, cuando Pablo Escobar se entregó y fue a la catedral, dice que tenía visitas de Higuita, bueno, es así, supuestamente cierta, y también la de Maradona. La de Maradona como que la desmintió el tipo luego después, ¿verdad? Maradona la desmintió y la de Higuita sí fue verdad, porque después de eso Higuita cayó preso en Colombia, duró creo que 1 año preso, casi se pierde un mundial, creo que era, por ese problema, porque lo vincularon a Pablo y cayó preso por esa mierda. Y hay fotos de esa mierda, y hay fotos y videos y eso, de Higuita en la catedral. No, sí, hay fotos y videos de Higuita. Es que Higuita también lo sostiene. Higuita en videos lo ha dicho, pero o sea, que él era vinculado a esa persona, pero que no tenía de otra. O sea, que si era mejor tenerlo de amigo, porque si lo tenía de enemigo, pues lo mandaba a matar, literal. Y ya. Hay otro mito que está vinculado a esto a Pablo, porque Pablo era muy fanático de los coches, ¿verdad? El tipo tenía un montón de coches lujosos. Incluso el tipo, después de que muere, la hacienda Nápoles la invaden los pepes y les queman todos los coches que tenía y todo el cuento. Incluso hoy la hacienda Nápoles pues, es un parque temático, es como un museo también. Ahí presentan pues, el zoológico, un montón de animales, los animales que quedan todavía, y las ruinas de la casa y de los coches que tenía. Bueno, en fin, hay un coche en especial, que es un Cadillac del año 30, que es vinculado supuestamente a Bonnie y Clyde, los famosos robabancos de Estados Unidos de la época de la década del año 30. Bueno, el tipo era muy fanático de él y ya luego tiempo después se comprobó que el Cadillac que tenía Pablo Escobar era una réplica y que él mismo con su ametralladora pues le disparó, porque está claro que el auto de Bonnie y Clyde tenía, no sé, como 500 ráfagas cuando lo mataron. Eso es totalmente falso, ¿no? No son el carro de Bonnie y Clyde, pero sí tenía un carro que era igual y que le cagó a tiro. Era idéntico, era el año 30, era una réplica idéntica y obviamente estaba nuevo y el tipo, para que se pareciera más al carro de Bonnie y Clyde, lo prendió a metralleta, marica. Le metió un montón de fusiles para que se viera los huecos y todo el cuento. Ese carro todavía están quemados todos esos cabrones, hay un montón de imágenes. Según el hijo de Pablo, todos esos carros, los que le quedaban, marico, se lo embargó el Estado. Y de hecho, hay algo pues interesante de la hacienda Nápoles, es que el cabrón trajo un zoológico y trajo hipopótamos. Y esos hipopótamos no tenían cómo alimentarlos y los liberaron, marico. Y los bichos están entre la selva, weón. De hecho, hay un coñazo de hipopótamos en la selva colombiana. Hay un problema ambiental, pero durísimo, marico, porque esos animales, imagínate, son originarios de África. Aquí en América, pues obviamente no se ven, a menos que sean en un zoológico, y están libres. O sea, han dañado un montón de especies endémicas de aquí de la zona. Y están libres, se ven por el río Magdalena. Habían como 10 o 11 hipopótamos la última vez que hicieron un conteo, marico, una mierda loca. No, empezaron creo que eran como 4, ahora hay como 50. La vaina es... y esa mierda es que cómo los acaban, bueno, eso no puede acabar, no lo creo que los maten. No pueden cazarlos, marica, y atraparlos, pues. Pero esos son animales peligrosos, marico, porque son muy violentos. Creo que en África tienen la tasa de muerte más alta que incluso los leones. Son demasiado violentos. O sea, son herbívoros, obviamente. Y todas las jirafas y toda esa mierda están en la hacienda todavía. Quedan unos animales, todavía está el zoológico como tal. Incluso el pueblo más cercano ahí se llama Doradal. Ese pueblo, obviamente, al estar cercano a la hacienda Nápoles, es muy, muy devoto, por decirlo de una forma, a Pablo Escobar. Hay recuerdos de Pablo Escobar, fotos de Pablo Escobar por todos lados, vainas de hipopótamos, porque también se han beneficiado de los hipopótamos. La gente también va a ver si logran ver algún hipopótamo. Y ya para entrar a la hacienda Nápoles, eso como es un parque, toca pagar una entrada y ya le hacen el paseo turístico de toda la zona. Marico, pero yo creo que no solamente es ahí, sino yo creo que en todo Medellín, que es como
como que veneran al cabrón, como si fuera, marico, no sé, una atracción. Porque, ojo, yo viendo desde afuera y nunca he ido para esa mierda, hay muchos barrios, weón, que ahí tienen como turismo, visitando la casa donde murió Pablo Escobar en el tejado, el barrio que hizo Pablo Escobar, toda esa mierda, visitando la hacienda Nápoles, visitando todo eso, weón. Hay como cierto turismo rodeado, el turismo del narcotráfico, marico, y de Pablo Escobar. Y yo creo que antes de los cantantes se conocía Colombia era solamente por Pablo, weón. Y después salieron los cantantes como Balvin diciendo que Colombia no era, Medellín específicamente no era Pablo Escobar, sino era una ciudad mejor que esa mierda. Es que obviamente, y es que después de la serie pues se exponenció todavía más, se hizo más conocido, yo creo que el turismo aumentó más. En Medellín yo he ido, la gente no es que lo venere en Medellín como tal, porque es que si hubo un lugar que también sufrió Pablo Escobar, que sufrió pues las atrocidades de Pablo Escobar, fue Medellín. Incluso el tipo mató un montón de policías y todo el cuento allí. Pero hay un barrio, el barrio de Medellín, que se conoce como Pablo Escobar, se llama Medellín Sin Tugurios. Ese es el nombre original, pero se conoce como el barrio de Pablo Escobar. Ese supuestamente sí lo venera a morir. Ese sí es Pablo Escobar por aquí, Pablo Escobar por allá, y lo quieren demasiado. Pero el resto de la ciudad no tanto. Por lo menos, no tanto. Obviamente los ancianos que todavía quedan, a los que Pablo Escobar les regalaba dinero y todo el cuento, pues aún lo... Yo creo que, marico, va más por generaciones, bueno. Yo creo que por lo menos la generación de las personas que tienen que haber sido 30 años, más o menos, la gente pues va a tenerle repudio, marico. Debería tenerle repudio, porque muchas personas que si hijos o hijos no, tíos o padres murieron, weón, por todo el puntero de carrobombas que puso el cabrón ese y todo el daño que hizo. Y la generación más nueva, la que tiene 17, 18, pues lo veneran, cabrón. O sea, tampoco se la viven se creen gangster o algo así. Es por creerse gangster. Entonces nombran a Pablo Escobar, ¿no? El tipo, mucha plata, o arrolló al gobierno. No tanto lo arrolló al gobierno, porque cuando dice Pablo Escobar es más que todo por el narcotráfico. Y gente en Estados Unidos también es mucho, creo que fue Snoop Dogg o otro rapero que vino aquí a Colombia y se tomó, o Wiz Khalifa, está por ahí, los tipos con una camisa de Pablo Escobar y tomándose fotos en lugares donde Pablo Escobar estaba. Es que el turismo del narcotráfico existe, man. Es una realidad. El turismo del narcotráfico, el turismo sexual, papi, un paraíso en Latinoamérica, cabrón. Medellín es un paraíso en Latam, es el Miami de Latinoamérica. Con estas teorías llegamos al final de esta mierda. Este fue el primer episodio de Que Lo Que Podcast. Vamos a sacar episodios todos los miércoles y sábados. Así que suscríbanse al canal, denle like y esperen el próximo episodio.